En este video evaluaremos radicales en la calculadora gráfica TI-84. Se nos pide evaluar y luego escribir la ecuación exponencial relacionada. Si es necesario, redondea a 4 decimales. Entonces, primero tenemos la raíz cuadrada de 144. Podemos acceder a la raíz cuadrada desde la pantalla de inicio. Observe que hay una raíz cuadrada encima de la tecla X al cuadrado, lo que significa que si presionamos secant X cuadrado, saca la raíz cuadrada. Ingresamos 144, presionamos Enter, la raíz cuadrada de 144 es 12. La razón por la cual la raíz cuadrada de 144 es 12 es porque 12 al cuadrado es igual a 144. Recuerde que para una raíz cuadrada el índice es 2. Luego tenemos la raíz cuadrada de 259. Entonces, nuevamente desde la pantalla de inicio, presionamos secant X cuadrado, que muestra la raíz cuadrada, ingrese 259, presione Entrar. Se nos dice que redondeemos a 4 decimales. Observe cómo en el quinto decimal hay un 7, lo que significa que redondeas. El valor es aproximadamente 16.0935. La razón por la cual la raíz cuadrada de 259 es aproximadamente 16.0935 es si cuadramos 16.0935 obtendremos aproximadamente 259. Ahora sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. No será exacto porque hicimos la ronda, pero nuevamente 16.0935 al cuadrado es aproximadamente 259. Squared is approximately 259. Luego tenemos la raíz cúbica de 343. No podemos acceder a la raíz cúbica desde la pantalla de inicio. Necesitamos presionar más y luego notar la opción 4. Es la raíz cúbica porque el índice aquí es 3. Entonces presionamos 4, ingresamos el radicando de 343, presionamos Enter. La raíz cúbica de 343 es igual a 7. Ahora, la razón por la cual la raíz cúbica de 343 es igual a 7 es porque si tomamos 7, y lo elevamos a la potencia del índice, que es 3, obtendremos el radicando de 343 y, por supuesto, podemos comprobar esto si queremos. 7 elevado a la potencia de 3 es 343. A continuación tenemos la raíz cúbica de 529, así que presionamos más, el número 4 para la raíz cúbica, ingresamos el radicando de 529. Presione Entrar, y nuevamente se nos dice que redondeemos al cuarto decimal. Observe cómo hay un 7 en el quinto decimal, lo que significa que se redondea. El valor es aproximadamente 8.0876. La razón por la cual la raíz cúbica de 529 es aproximadamente 8.0876. Es porque si cubicamos 8.0876, obtendremos aproximadamente 529. Y nuevamente, verifiquemos esto. No será exacto porque lo hicimos redondo pero 8.0876 en cubos, elevado a la tercera potencia. Es aproximadamente 529. Luego tenemos la cuarta raíz de 81. Siempre que el índice sea mayor que 3, ingresamos primero al índice desde la pantalla de inicio. Entonces ingresamos 4, luego matemáticas y luego la opción 5. Observe cómo la opción 5 tiene un índice de X que acabamos de ingresar como 4. Entonces, si seleccionamos la opción 5. Observe cómo tenemos la cuarta raíz ahora. Ingresamos 81 y Enter. Y observe cómo el resultado es 3. La razón por la cual la cuarta raíz de 81 es igual. La razón por la cual la cuarta raíz de 81 es igual a 3 es porque si elevamos 3 a la potencia del índice o la cuarta potencia, obtenemos el radicando de 81. El último ejemplo tenemos la cuarta raíz de 186. Entonces ingresamos el índice de 4, presionamos más y luego la opción 5, que muestra la cuarta raíz. Ingresamos 186, presionamos Enter. Redondeando al cuarto decimal, observe cómo hay un 9 en el quinto decimal, lo que significa que redondea hacia arriba, lo que significa que cambiamos el 9 a la izquierda a 10 para mantener un 0 en este valor posicional, realice un intercambio con el 1 y agréguelo al valor posicional a la izquierda, dándonos un 3 en el tercer decimal. Entonces el valor redondeado a 4 decimales es 3.6930.
lo que significa que si tomamos 3.6930 y lo elevamos a la cuarta potencia, obtendremos aproximadamente 186. Y nuevamente, vamos a ver esto. 3.6930 elevado a la cuarta potencia es aproximadamente 186. Is approximately 186. Espero que hayas encontrado esto útil.